Tras el evento del To Doom de Netflix del 2025 celebrado el 31 de mayo, se nos fue revelada la apariencia que tendrá Tony Chopper, el médico de la banda de los sombreros de paja en la segunda temporada del live action de One Piece. Tanto esto como otro montón de cuestiones que giran en torno a esta nueva entrega de la versión realista de One Piece han dado mucho de qué hablar, y en esta oportunidad les comentaré lo más relevante que sabemos hasta ahora, así como también les daré mis opiniones al respecto, las cuales no dejan de ser las de un fan que ha estado ya varios años metido de lleno en el fandom de esta historia y que sabe cómo funciona todo esto pues desde adentro. Por lo que bueno, no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Como no podría ser de otra manera, creo que la mejor forma de empezar el video es hablando justamente de la gran revelación vista en el To Doom, es decir, la apariencia de Chopper. Y verán, este fue un tema que tenía expectante a prácticamente todo el fandom, ya que evidentemente tendrían que hacer un trabajo de efectos especiales para darle vida al que se convertirá en el médico de la banda. Muchas personas tenían miedo de cómo iba a acabar la cosa, ya que hemos visto como en algunas otras oportunidades se han hecho personajes en live actions a través de animaciones y efectos especiales, y no ha salido tan bien la vaina, como fue el caso de Sonic, de su película del live action en el 2020, que para el que no se acuerde inicialmente iba a tener una apariencia que fue motivo de burla en las redes sociales. Claro, al final en ese caso puntual la productora corrigió esto y la cosa mejoró bastante. Sin embargo, marcó un precedente que dio pie a que los fans de One Piece tuvieran un poco de miedo respecto a las posibles malas apariencias que podría llegar a tener Chopper en el live action de esta obra de piratas. ¿Soy yo o Chopper está más feo que un culo? Un culo es lindo a comparación con ese maldito desastre. ¡Mátenlo! Y ahora la pregunta es, ¿qué ha pasado con la apariencia de Chopper luego de ser revelada? Pues hay opiniones bastante variadas. Existen los que no están de acuerdo con cómo se ve, y los que sí. En mi caso particular considero que la forma en la que lo adaptaron fue bastante correcta. Esto porque principalmente buscaron hacerlo adorable, evidentemente para intentar vender mucha mercancía del personaje, cosa que lo veo bastante correcta, ya que de esta forma se popularizará mucho más el producto en general, tal cual como sucedió con el pequeño Yoda de la serie de Star Wars, así que en ese aspecto siento que está bastante bien. Por otro lado, también encuentro que con ese pelaje tan detallado le añade ese punto realista que debe tener para no desentonar con el hecho de que estamos viendo una serie live action. Y ya si nos vamos al apartado de la voz, sí encuentro que está bastante acertada, puesto que en el anime la voz de Chopper es interpretada por una mujer. De hecho, lo hace una anciana, quien también interpreta la voz de Pikachu. Y ya que hablamos de Pikachu, si bien es cierto que creo que la apariencia de Chopper está bastante bien, también creo que pudo haber sido un poco mejor, ya que al menos a mí no me dio esa sensación que sí que me dio el detective Pikachu cuando vi el tráiler de su película. Pero claro, estamos hablando de la superproducción que involucra a la cara representativa de la IP que más dinero genera en el mundo del entretenimiento, si no me equivoco. Pero bueno, que estemos comparando a Chopper con ese Pikachu creo que es buen indicio. Ahora, me parece bastante gracioso que emularon una cuestión que justamente hicieron con Pikachu con el pasar de los años, y es que en un principio esta rata amarilla era gordita, y posteriormente la liposuccionaron, cosa que le hizo ver aún más adorable. Y algo parecido hicieron con Chopper, puesto que el diseño inicial del personaje era más gordito, y aquí pues parece que decidieron aplicar la misma estrategia, así que no se puede negar que estudiaron bastante bien los casos de los personajes semejantes a Chopper en otras franquicias, cosa que seguramente se reflejará en los buenos resultados que tenga el reno en pantalla. Y por otro lado, y para concluir el tema, hay que destacar que este personaje tiene múltiples transformaciones, siendo una de ellas el Heavy Point, en la cual adopta una forma más humana, por decirlo de alguna manera, para entrar en combate. Aquí creo haber escuchado que utilizarían a un actor con efectos de CGI para interpretar al personaje en este estado, cosa que si les soy sincero me genera bastante desconfianza, ya que no sé hasta qué punto pueda llegar a verse bien de esta forma. Pero lo positivo de esto es que Chopper no adopta esta forma durante mucho tiempo, por lo que en caso de que no salga bien la cuestión, al menos no durará tanto en pantalla. Pero ahora pasemos a hablar de otra cuestión un poco más general. A fin de cuentas, este live action es una adaptación de una obra de más de 1000 capítulos, por lo que una temporada no bastará para abarcarlo todo, y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué arcos serán adaptados en esta segunda temporada? Pues bueno, hay que tener presente que la primera temporada adaptó en los 8 episodios que tuvo varios arcos, llegando hasta Arlong Park, cosa que se traduce más o menos a 96 capítulos del manga. Esto es interesante, puesto que adaptaron más de 10 capítulos a un episodio, cosa que abarcó 5 arcos enteros. Ahora, hasta donde tengo entendido, la segunda temporada del live action tendrá 7 episodios, y según lo que se dice, se adaptará
la historia hasta el arco de Dram, que es justamente en donde se introduce a Chopper como personaje. Eso quiere decir que la segunda temporada incluirá a todos esos arcos que sirven de abrebocas para Arabasta, que estoy completamente seguro que será abarcada completamente en la tercera temporada, pero no nos vayamos tan adelante y centrémonos en lo que veremos en la segunda temporada. Y es que resulta que donde se quedó la historia tras el cierre de la primera fue justamente antes de llegar a Lockdown, sitio en donde veremos a Smoker, un personaje que para ese punto de la historia tendrá bastante relevancia, ya que será un antagonista frecuente que tendrá la banda de los sombreros de paja. Menor, usted le ha pedido permiso a la ley para sentarse aquí a comer, coño. ¿Y quién eres tú? Yo soy la ley de este maldito país y estoy loco por meterte preso. Méteme preso. ¡Agárrame, mamañema! ¡No huyas de la ley! Luego de ello pasaremos por la Reverse Mountain, en donde veremos a Laboon, y estoy segurísimo de que habrán guiños mucho más claros de Brook en comparación a los que hubieron en la obra original. Y ya a partir de ese momento se nos irán introduciendo a los miembros de los Baroque Works, donde de hecho estará Vivi, quien ya tiene su actriz confirmada y me parece bastante bonita, la verdad. Posteriormente la trama de los Baroque Works continuará en Whiskey Peak, en donde se introducirá a Nico Robin, quien también tiene actriz confirmada y me parece que encaja bastante bien en el papel, así como también a Crocodile, ya que es en ese momento en donde se nos revela el conflicto que él está generando como líder de los Baroque Works. Más adelante iremos a Little Garden, sitio en donde veremos a los gigantes Dory y Broggy. De momento no sé cómo harán para reflejar el tamaño descomunal que estos tienen respecto a los humanos normales, pero bueno, esperemos que no decepcionen en este caso tampoco. Y ya por último cerraremos con Dram Island, en donde por fin será presentado Chopper, concluyendo la segunda temporada con su adición a la banda y con los Mugiwara yendo hacia el reino de Arabasta junto con la princesa Vivi. Y ya que mencionamos a los personajes que han ido apareciendo, creo que es oportuno profundizar un poco más en algunos de ellos y en qué deberían hacer en esta adaptación. Así que empecemos con Crocodile, quien, como ya les mencioné antes, es el líder de la organización que servirá como conjunto antagónico recurrente de la segunda temporada. Y bueno, al menos a mi parecer yo considero que con el usuario de la fruta de la arena deberán emplear la misma estrategia que aplicaron con Arlong en la primera temporada, es decir, ir metiendo escenas suyas a lo largo de los capítulos para generarle a los espectadores mucho hype por él como villano. Y aquí hay que tener presente que, aunque a diferencia de Arlong este no será derrotado en esta temporada, en este caso la temporada en sí misma es una preparación para la tercera, en donde sí que será enfrentado y derrotado, por lo que sí o sí deberán hypear a los espectadores con él. Ahora, si pasamos al caso de Nico Robin, con ella sucede que hace no mucho dio una declaración en donde dijo que había tenido una escena con el actor que interpretará a Guapol, y esto es interesante puesto que en la historia original estos dos personajes nunca interactuaron, cosa que nos refleja que Robin tendrá mucha más participación en esta versión de la obra. Y esto es algo que a mi parecer a priori es positivo, ya que al igual que sucede con Crocodile, ella al ser su aliada también deberá tener una presencia constante a lo largo de los capítulos. Además, al ser ella una futura Mugiwara, es lógico llegar a la conclusión de que en esta segunda temporada se nos deberán construir ciertas bases del personaje que nos servirán para justificar las razones por las que actuará en beneficio de Luffy durante el arco de Arabasta. Y una buena forma de hacer esto es añadiendo interacciones nuevas con personajes que nos servirán para irnos haciendo una idea de cómo es su forma de ser. Oye, maldito desgraciado, Luffy del diablo. Robin, yo estoy cagando espagueti. Yo nunca ya le negaría la comida a un amigo. Ven pa'l bote ya. Mámame el huevo. Pero tú no tienes. Ahora, por último, otros personajes que considero que volverán a ser bastante frecuentes son justamente el trío integrado por Monkey D. Garp, Koby y Helmeppo. Recordemos que estos tres tuvieron bastante presencia en la primera temporada. De hecho, Garp fue uno de los antagonistas frecuentes de esa primera parte, y ahora, aunque durante la trama como tal no tengan apariciones directas, pues resulta que quedó al pendiente adaptar la mini historia de las portadas de los capítulos del manga en donde vimos cómo el héroe de la marina entrenaba a sus nuevos dos discípulos, cosa que evidentemente debería estar presente dentro de la segunda temporada debido a la importancia que se le dio a estos personajes en la primera. Y esto me hizo recordar que también está la mini historia de Baggy, la cual le explica cómo demonios llegó a Lockdown. Si mal no recuerdo, esto no se nos mostró en la primera temporada, por lo que también deberá mostrarse aquí. De hecho, la actriz de Álvida, personaje que está involucrado en toda esta situación, llevó a cabo un cambio físico en el que adelgazó drásticamente en muy poco tiempo, cosa que refleja el hecho de que evidentemente estará presente en Lockdown también. Y bueno gente, ya para ir concluyendo en general, les dejé para el final una cuestión que sí que es bastante preocupante del live action, y esa es que Matt Owens, el guionista de la primera temporada, anunció que había dejado el proyecto hace unos meses, cosa que evidentemente no es una buena noticia, ya que entre otras cosas, su fanatismo por la obra original era uno de los factores que dieron pie a que hubieran tantos detalles bien encajados dentro de la adaptación. De momento no tenemos las razones oficiales que dieron pie a que tomara esa decisión, pero al menos por lo que comentó al respecto
aspecto parece indicar que no estaba teniendo una buena relación con su entorno laboral. Y claro, esto lo comento porque puede que notemos una desmejoría en cuanto a cómo se desarrolla la trama en esta segunda temporada respecto a cómo ocurrió con la primera. Así que no se sorprendan si a nivel de guión aquí la cosa no esté tan cool como antes. Dicho lo cual, esto tampoco es algo catastrófico, gente, ya que deben tener presente que esta serie, más que ser un producto de entretenimiento en sí mismo, es más una especie de comercial súper desarrollado de la obra original. Vamos, que el live action de One Piece es más bien una publicidad extremadamente larga del manga y del anime que intenta hacer que el universo de One Piece llegue a más gente. Por lo que más que tener una calidad narrativa impoluta, esto lo que debe buscar es motivar a los espectadores a que se pasen al manga o al anime. Y bueno, gente, esto fue todo lo que tengo que decir por ahora respecto al tema del live action. Evidentemente existen un montón de cosas que me dejé de lado, pero esto es porque no estoy tan al pendiente de las noticias de esta serie. A fin de cuentas, me dedico a hablar de la historia original y no de sus comerciales. Sin embargo, espero que le vaya bien a la segunda temporada, ya que, aunque considere que la primera es la peor forma de comenzar a ver la historia, también es una realidad que nos beneficia a todos como fandom que nueva gente llegue a través de ella. Por no decir que no se puede negar que se notaba que al producto le metieron muchísimo cariño y eso también se valora un montón. Pero en fin, por aquí les estaré dejando otro video de mi canal y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.